Nació cerca del poder, vivió rodeado de protocolos y aún así nunca ocupó el centro del trono. David Armstrong Jones no rechazó una corona que le hubiera pertenecido por derecho propio, porque en realidad nunca estuvo primero en la línea de sucesión. Pero su vida sí quedó marcada por una decisión igual de sorprendente: permanecer lejos del papel que muchos esperaban de él. Hola, y antes de seguir, escribe en los comentarios una sola palabra que resuma tu idea de la realeza. David Armstrong Jones llegó al mundo en una familia donde cada gesto tenía eco, cada silencio pesaba y cada apellido parecía arrastrar siglos de historia. Era hijo de la princesa Margarita, la hermana menor de la reina Isabel II, y de Anthony Armstrong Jones, un hombre brillante, elegante y profundamente ajeno a la rigidez de palacio. Desde el primer día, su existencia estuvo rodeada de una paradoja inquietante. Había nacido dentro de la órbita más cercana a la monarquía, pero no estaba destinado a convertirse en el rostro de ella. Su infancia transcurrió entre estancias formales, miradas discretas y una educación marcada por la idea de que, en una familia así, nada era completamente privado. A su alrededor, la etiqueta imponía límites invisibles, y aun cuando el mundo exterior lo veía como un joven aristócrata con privilegios, dentro de la casa todo estaba atravesado por la tensión de vivir bajo observación. La corona no era una promesa para él, sino una sombra constante que definía lo que podía hacer y, sobre todo, lo que no podía hacer. La figura de su madre ocupaba un lugar singular en la historia británica. La princesa Margarita había sido admirada por su belleza, por su carácter y por la sensación de libertad que proyectaba, pero también había conocido de cerca el precio de desafiar las expectativas reales. Su historia personal se convirtió en una advertencia silenciosa para sus hijos, porque en la familia Windsor y en su círculo más próximo, el deber nunca dejaba de estar presente. David creció viendo que la vida pública podía devorar la intimidad sin pedir permiso. Mientras tanto, su padre, convertido en conde de Snowdon, representaba otra clase de ruptura. Era un artista, un fotógrafo celebrado, un hombre con imaginación y temperamento propio. Esa mezcla de sangre real y espíritu independiente hizo que el hogar de David fuera distinto de otros hogares de la monarquía. No era un lugar donde todo siguiera una línea recta. Era más bien una casa donde el talento, el orgullo y la distancia emocional convivían bajo el mismo techo, creando una atmósfera difícil de leer desde fuera. Con el paso de los años, el joven David aprendió que pertenecer a la familia real no significaba tener una vida sencilla. Significaba vivir entre tradiciones, expectativas y titulares. La prensa seguía a su familia con atención casi obsesiva, y cualquier movimiento podía transformarse en una noticia. Aquello fue moldeando su carácter. No parecía hecho para el estruendo del deber ceremonial, sino para una existencia más discreta, más contenida y más libre de símbolos oficiales. Por eso, cuando llegó la hora de elegir su propio camino, no sorprendió tanto que se inclinara por una vida profesional alejada del centro del poder. Su destino no sería el de un príncipe de cuento, ni el de un heredero obligado a representar la continuidad de la corona. Su historia se volvió otra, una historia de identidad, de adaptación y de distancia cuidadosamente elegida. Y precisamente ahí empezó el misterio que todavía hoy despierta curiosidad. ¿Por qué alguien tan cerca del trono decidió no vivir para él? Episodio 2. La respuesta no estuvo en una gran rebelión, sino en una suma de gestos pequeños, casi invisibles, que fueron alejándolo de la idea de convertirse en un rostro ceremonial de la monarquía. David Armstrong Jones creció entendiendo que la nobleza podía ser una herencia, pero no necesariamente una vocación. A diferencia de quienes sueñan con coronas, él parecía observar ese mundo con una mezcla de respeto y reserva, como si supiera que la proximidad al trono también podía encerrar una forma de encierro. Su educación reflejó esa distancia. No fue criado para convertirse en símbolo, sino para formarse como individuo.
Estudió en instituciones donde la disciplina convivía con la posibilidad de descubrir un oficio propio, y ese matiz marcó toda su vida adulta. En vez de prepararse para un papel constitucional, aprendió a desarrollar criterio, sensibilidad estética y una identidad profesional capaz de sostenerlo fuera de los salones reales. Esa independencia no surgió de la nada. Su padre había demostrado que incluso dentro de la aristocracia existían rutas alternativas, y su madre había dejado claro que la vida dentro de la familia real podía ser glamour en la superficie y presión en lo profundo. David absorbió esas lecciones sin necesidad de declararlas. Lo hizo con la prudencia de quien observa más de lo que habla. Poco a poco, entendió que el prestigio heredado no sustituye a una vida elegida. También influyó el clima emocional de la casa en la que creció. Los matrimonios de su entorno, las fricciones familiares y la distancia entre imagen pública y realidad privada dejaron una huella duradera. En la monarquía británica, la estabilidad suele representarse como una virtud indispensable, pero en la vida cotidiana de muchos de sus miembros, la estabilidad era más frágil de lo que parecía. David vio que la permanencia en el sistema exigía una disciplina casi absoluta, y no todos estaban hechos para eso. Por eso, cuando se habló de su lugar en la institución, no hubo una negativa dramática como en los cuentos de palacio. Hubo algo más sutil. Él simplemente eligió no construir su identidad alrededor de la idea de servicio ceremonial. Prefirió proyectos concretos, trabajo real y una relación más humana con su apellido. Esa decisión, en un mundo acostumbrado a la obediencia simbólica, fue suficiente para interpretarse como un rechazo, aunque en verdad fue una afirmación de libertad. Con el tiempo, su papel se definió por la medida exacta de la distancia. Siguió siendo parte de la historia real británica, pero no como protagonista de balcón ni como figura destinada a encarnar la continuidad dinástica. Su vida comenzó a moverse en otra dirección, una donde el mérito personal importaba más que el protocolo, y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que su verdadero gesto de rebeldía no había sido romper con la corona, sino negarse a vivir bajo su peso. La decisión de apartarse del brillo formal no significó renunciar al apellido ni a su historia, pero sí implicó redefinir por completo lo que significaba pertenecer a esa familia. David Armstrong Jones encontró su espacio en un terreno menos solemne y más creativo. Mientras otros miembros de la realeza estaban destinados a representar continuidad, él se inclinó por la artesanía, el diseño y una relación íntima con los objetos, como si en el trabajo manual pudiera hallar una forma de verdad que el protocolo jamás le ofrecía. Esa lección no fue menor. En una casa donde la imagen pública suele imponerse sobre la preferencia personal, dedicarse a una disciplina creativa era casi una declaración silenciosa. No buscó ocupar titulares por escándalo ni por confrontación. Prefirió construir una identidad profesional basada en la precisión, el gusto y la atención al detalle. Su oficio lo llevó a moverse entre ambientes exclusivos, pero no como figura decorativa, sino como creador. Hay algo revelador en esa ruta. Quien nace cerca de la corona suele ser observado como si su futuro ya estuviera escrito, pero David demostró que incluso en los linajes más rígidos existe margen para tomar otra dirección. Esa libertad no se manifestó como un desafío abierto, sino como una forma de madurez. No quiso heredar la tensión de representar algo que no sentía propio. Quiso hacer algo con sus manos, con su mirada, con su criterio. La historia de su madre seguía resonando de fondo. La princesa Margarita encarnaba el peso de las expectativas incumplidas, el choque entre deseo personal y deber institucional. Su vida había mostrado que la cercanía al poder puede ser tan admirada como dolorosa. David pareció aprender de esa lección, con una serenidad casi estoica. Entendió que no todo privilegio trae felicidad y que la visibilidad no siempre es sinónimo de plenitud. Por eso, su aparente rechazo a la corona no fue una negativa a la historia familiar, sino una lección de escala.
En lugar de vivir para la idea abstracta de la monarquía, optó por una existencia donde el trabajo y las relaciones cotidianas tuvieran más peso que los rituales. Esa postura, en un entorno acostumbrado a la obediencia simbólica, resultó más llamativa que una ruptura escandalosa. Así, el hombre que muchos imaginaban atrapado por su apellido, terminó trazando una vida menos teatral y más propia. Y esa es quizá la clave de su historia. No fue un heredero que soñó con el trono y luego lo rechazó, sino alguien que nunca permitió que el trono definiera su destino. A medida que pasaban los años, la figura de David Armstrong Jones se fue alejando todavía más de la imagen que la gente suele asociar con la realeza. No era un hombre moldeado para la representación constante, sino para una vida en la que la discreción tenía más valor que el ceremonial. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambió todo. En vez de buscar protagonismo, aprendió a moverse con naturalidad entre el mundo aristocrático y el mundo común, como si entre ambos no hubiera una muralla, sino una frontera que él mismo se negaba a dramatizar. Su juventud coincidió con un periodo en el que la familia real británica intentaba sostener una imagen de estabilidad frente a una sociedad cada vez más cambiante. Sin embargo, dentro de ese marco aparente, muchas vidas seguían cargando tensiones profundas. David no fue ajeno a esa contradicción. Observó cómo el apellido podía abrir puertas, pero también exigir una forma de comportamiento que no siempre dejaba espacio para el deseo personal. Esa presión, silenciosa pero constante, se convirtió en una parte esencial de su historia. Había en él una clase de elegancia que no dependía del título, sino del carácter. Quienes lo conocieron hablaron de su trato correcto, su mirada serena y su inclinación natural hacia el trabajo bien hecho. No parecía vivir pendiente de su linaje, aunque jamás pudiera escapar de él. Y precisamente por eso, su caso resulta tan singular, porque en vez de usar su origen como pedestal, lo convirtió en una base desde la cual construir otra cosa. La noción de rechazar la corona, en su caso, debe entenderse en un sentido más amplio. No se trató de apartar una corona física ni de protagonizar una escena de renuncia. Se trató de no asumir la lógica que hace de la sangre una obligación absoluta. En esa elección había una forma de lucidez. Comprendió que el poder simbólico de la monarquía, con toda su historia y su solemnidad, también puede convertirse en una carga invisible para quienes nacen demasiado cerca de él. Su vida adulta consolidó esa idea. Mientras algunos miembros de su familia debían someterse a un guión casi inmutable, él decidió escribir el suyo con mayor margen de maniobra. Trabajó, se formó, creó y administró su propio mundo con una independencia que no necesitaba grandes declaraciones. Esa sobriedad fue quizá su gesto más poderoso. En un entorno donde todo suele amplificarse, él eligió la escala humana. Por eso su historia no se entiende del todo si se mira solo desde el título que no tuvo o desde la posición que no quiso ocupar. Se entiende mejor cuando se observa la coherencia entre su carácter y sus decisiones. David no parecía buscar una salida heroica, sino una vida auténtica. Y en una familia donde la autenticidad muchas veces debe sobrevivir al protocolo, esa ya es una forma de rebeldía. La distancia de David frente a la corona se volvió más clara conforme el tiempo le permitió definir su propia madurez. Lo que en otra persona habría sido una simple renuncia al ceremonial, en él se convirtió en una manera de habitar el mundo sin rendir culto permanente a la herencia. Esa actitud no nació de la rebeldía vacía, sino de una comprensión íntima de lo que la monarquía representa para quienes nacen dentro de ella. No era solo una institución, era un lenguaje, una disciplina y muchas veces una renuncia anticipada. Desde muy joven, su entorno le mostró que la fama y la sangre real no garantizan la paz. Su madre había vivido entre la admiración pública y la frustración privada, y su padre había cultivado una imagen sofisticada que no siempre encajaba con la rigidez de palacio. Esa mezcla hizo de David un hombre menos inclinado al espectáculo. Si algo aprendió,
fue que el brillo exterior suele ocultar una enorme complejidad interior. Por eso prefirió el trabajo silencioso, el esfuerzo cotidiano y la estabilidad que no depende de los flashes. En su carrera, esa actitud se volvió evidente. A diferencia de otros descendientes de la realeza que abrazan funciones públicas, él se mantuvo en una esfera más profesional y menos protocolaria. Eso le permitió construir una identidad propia, algo decisivo para alguien que pudo haber quedado absorbido por las expectativas del apellido. No eligió ser definido por la corona, y tal vez ahí radica el corazón de toda su historia. También hay que entender el peso de crecer bajo la mirada de una nación entera. Para la mayoría de las personas, la adolescencia y la juventud son etapas de ensayo. Para alguien como él, cada elección podía ser interpretada como una señal política o simbólica. Esa presión puede empujar a la obediencia o al silencio. En su caso, produjo una especie de equilibrio. No desafió al sistema de forma abierta, pero tampoco se dejó absorber por él. Mantuvo una línea propia, una que lo alejaba de la idea de convertirse en figura representativa. La sorpresa de su historia no está en un gran rechazo dramático, sino en la naturalidad con la que eligió otro destino. Esa naturalidad desconcierta, porque en las historias reales de la realeza casi siempre se espera una cena decisiva, un portazo o una declaración solemne. Sin embargo, la vida de David parece decir otra cosa. A veces, la decisión más importante es simplemente vivir de un modo que no coincide con lo que otros esperaban. Y eso explica por qué su nombre continúa despertando interés. Porque no encarna el mito del heredero que lo pierde todo, ni el del rebelde que destruye el orden. Encierra una figura mucho más humana, la de alguien que nació cerca del trono, conoció sus exigencias y optó por un camino donde la libertad personal valía más que la expectativa dinástica. La relación entre David Armstrong Jones y la tradición real fue siempre una cuestión de medida. No hubo ruptura teatral ni necesidad de escándalo para marcar distancia. Su vida fue construyendo esa separación de manera gradual, casi elegante, como si cada paso respondiera a una lógica interior más fuerte que cualquier consigna externa. En una familia donde la historia pesa como una armadura, él pareció buscar un espacio donde pudiera moverse sin que cada gesto se interpretara como una obligación heredada. Esa manera de vivir también tenía algo de herencia familiar. La princesa Margarita, con todo lo que representó para la monarquía británica, había encarnado la tensión entre deber y deseo. Su personalidad fascinó al público porque sugería libertad, aunque detrás de esa imagen existiera un conflicto más doloroso. David creció muy cerca de esa dualidad. Aprendió que la cercanía al poder no siempre trae realización y que la fama dentro de la realeza puede convertirse en una forma de vigilancia permanente. Por eso, al construir su propio camino, optó por aquello que le permitiera conservar control sobre su tiempo y su identidad. La independencia no fue una consigna ideológica, sino una necesidad humana. Quiso trabajar en un ámbito donde su valor dependiera de su capacidad y no solo de su apellido. Esa elección puede parecer modesta desde fuera, pero en una familia marcada por la tradición tiene una fuerza enorme. Lo notable es que nunca pareció arrastrar resentimiento. Su vida no transmite el gesto de quien rechaza por amargura, sino la serenidad de quien entiende los límites de su papel. No aspiró a ser un símbolo alternativo de la monarquía, ni necesitó oponerse a ella para existir con plenitud. Esa madurez le permitió ocupar una posición singular, la de alguien que pertenece y al mismo tiempo no se somete del todo. En términos históricos, su nombre importa porque muestra una evolución silenciosa dentro de la familia real británica. Mientras la institución insiste en la continuidad, algunos de sus miembros han escogido trayectorias más personales. David representa esa transición. Su vida no desmantela el mito, pero sí lo humaniza. Y eso, en una monarquía construida sobre la imagen, es una forma de verdad. Cuanto más se conoce su historia, más claro resulta que la corona nunca fue su objetivo. No porque no pudiera verla, sino porque aprendió a mirar más allá de ella.
Prefirió una vida que no dependiera del escenario palaciego. Prefirió el oficio, la estabilidad y la libertad de no ser el centro de una maquinaria simbólica. Esa decisión lo convirtió en una figura discreta, sí, pero también en una de las más interesantes de su linaje. Con el paso de los años, el nombre de David Armstrong Jones dejó de asociarse solo a su nacimiento y empezó a relacionarse con una idea más amplia de autonomía. La gente que observaba su trayectoria podía notar que su identidad no se había agotado en el parentesco con la princesa Margarita. Había en él una voluntad constante de vivir con contenido propio, de no reducir su historia a una nota al pie de la realeza, y eso, en una dinastía tan fotografiada, tiene un valor poco común. La razón por la que nunca abrazó la corona en sentido simbólico está precisamente ahí. A él le interesaba más la solidez de una vida bien construida que el resplandor de un deber heredado. Entendió que las instituciones sobreviven, sí, pero que las personas que las integran a menudo pagan precios muy altos. En su caso, el precio de someterse por completo al molde real parecía demasiado grande para alguien que buscaba una existencia más auténtica. Su educación y su entorno lo prepararon para entender ese dilema. Vio de cerca cómo la familia real debía sostener una imagen impecable incluso cuando la vida privada se resquebrajaba. Y comprendió que, para permanecer entero, a veces había que aceptar una cierta distancia. No una distancia hostil, sino una distancia saludable. Algo que le permitiera seguir siendo parte del legado sin quedar atrapado por él. Eso se refleja también en la forma en que fue percibido por el público. No generó el tipo de fascinación escandalosa que rodea a otros miembros de su familia, pero sí despertó una curiosidad persistente. La suya es una historia de márgenes, no de centro. Y sin embargo, los márgenes a menudo revelan más sobre una época que el centro mismo. David mostró que la nobleza moderna ya no puede explicarse solo por títulos y ceremonias, sino también por las decisiones íntimas que cada miembro toma al diseñar su vida. En ese contexto, su aparente rechazo a la corona se vuelve más comprensible. No rechazó la dignidad, ni la tradición, ni su lugar en la historia. Rechazó la idea de que toda identidad deba quedar subordinada al deber dinástico. En vez de ceder su vida a un guión preestablecido, la condujo hacia un terreno donde podía ejercer criterio propio. Esa elección, aunque menos visible que una coronación, tiene una profundidad mucho mayor. Por eso su figura sigue siendo recordada con interés. Porque en una familia donde tantos destinos parecen escritos desde la cuna, él eligió una ruta menos evidente. Y esa ruta, precisamente por discreta, resulta tan poderosa. Su historia recuerda que no toda renuncia es derrota y que no toda pertenencia exige obediencia absoluta. Hablar de David Armstrong Jones es hablar de un hombre que supo convivir con la expectativa sin dejar que ella dominara su carácter. En él no aparece la urgencia de demostrar nada, y esa ausencia de dramatismo es parte de su encanto histórico. Creció en una atmósfera donde la forma importaba casi tanto como el fondo, pero aprendió pronto que la forma no basta para construir una vida con sentido. De ese aprendizaje nació su manera de estar en el mundo, más reservada, más íntima y más deliberada. Su cercanía con la realeza no anuló su individualidad, al contrario, la hizo más visible. A medida que maduraba, se alejaba de la figura del heredero decorativo y se acercaba a la de un profesional con vocación real por su trabajo. Eso le permitió escapar de la presión de una función que, para muchos otros, parecería inevitable. No quiso representar una fantasía pública, quiso vivir con una coherencia menos espectacular y más duradera. Es interesante observar cómo esa decisión dialoga con la historia de su madre. La princesa Margarita había sido símbolo de belleza, modernidad y también de conflicto. Su vida mostró lo duro que puede resultar pertenecer a una monarquía donde el sentimiento personal a menudo debe ceder ante el deber. David entendió esa lección sin necesidad de proclamas, y al entenderla, probablemente decidió que él no repetiría el mismo patrón de encierro emocional.
Por eso, su relación con la corona fue siempre distinta a la de quienes sueñan con ocupar un lugar central en la institución. Él no parecía combatirla, pero tampoco se ofrecía a quedar absorbido por su engranaje. Ese equilibrio es más complejo de lo que parece. Requiere firmeza, pero también serenidad. Requiere saber quién se es sin necesidad de convertir esa respuesta en un espectáculo. Con el tiempo, su nombre empezó a significar otra cosa. Ya no solo el de un descendiente de la princesa Margarita, sino el de un hombre que eligió mantenerse fiel a su propia escala de vida. Un hombre que comprendió que el verdadero poder, a veces, consiste en no depender del poder. Esa idea, tan simple y tan profunda, es la que sostiene su historia desde el principio hasta hoy. Y tal vez por eso el público sigue preguntándose por qué rechazó la corona. La respuesta, observada con calma, no está en un gesto único, sino en toda una forma de vivir. David no necesitó romper con su familia para diferenciarse de ella. Le bastó con escoger un camino donde su valor no se midiera por la proximidad al trono, sino por la autenticidad de sus decisiones. La singularidad de David Armstrong Jones reside en que su historia no tiene un momento de quiebre absoluto. No hay una escena donde se cierre una puerta con estrépito, ni una declaración que transforme por completo el rumbo de la monarquía. Lo suyo fue más pausado, y precisamente por eso más revelador. A veces, la verdadera decisión se toma en silencio, cuando alguien comprende que el camino trazado por el nacimiento no coincide con la vida que desea construir. Él nació dentro de una familia que obligaba a pensar en términos de continuidad. Cada generación debía sostener la idea de permanencia, incluso cuando la realidad personal era mucho más compleja. David pudo haber asumido esa lógica y convertirse en una figura sumisa al mandato del linaje. En cambio, optó por habitar la herencia sin convertirlo en destino. Esa distinción es la clave de todo. Su madre, la princesa Margarita, había vivido la intensidad de una existencia pública que no siempre le permitió ser dueña de su propia narrativa. Su padre, con su carrera creativa, ofrecía otra posibilidad. Entre esos dos modelos, David encontró una ruta que no consistía en negar su origen, sino en usarlo como punto de partida, no como jaula. Y esa lección, aunque sobria, dice mucho sobre su temperamento. También influyó la evolución del mundo a su alrededor. Las nuevas generaciones de la aristocracia y de la realeza ya no aceptaban con la misma naturalidad el sacrificio total del yo. La idea de una vida enteramente definida por el deber empezó a parecer menos natural, más discutible. David encajó en ese cambio de época con una naturalidad que no necesitó discursos. Simplemente hizo lo que consideró correcto para sí mismo. Su trabajo, su vida familiar y su perfil público fueron construyendo la imagen de un hombre que no necesitaba el aparato ceremonial para legitimarse. En eso se apartó de la tradición más rígida y se acercó a una sensibilidad moderna, donde la identidad vale más que la representación. Si hay algo sorprendente en él, es precisamente la ausencia de ambición visible por ocupar el centro del relato. De ahí que su historia resulte tan atractiva para una audiencia que busca entender el lado humano de la realeza. No es el relato de una gran traición ni de una caída escandalosa. Es, más bien, el retrato de alguien que supo permanecer cerca sin someterse del todo. Y en esa tensión entre cercanía y libertad se juega el misterio de su vida. Hay vidas que se entienden mejor por lo que no hacen que por lo que hacen. La de David Armstrong Jones pertenece a ese grupo. No se convirtió en un emblema de la monarquía. No quiso liderar una narrativa pública y no buscó el tipo de visibilidad que suele acompañar a quienes nacen cerca del poder. Su opción fue otra. Le dio prioridad a una existencia que mantuviera intacto su margen de decisión. Esa preferencia puede parecer modesta, pero en un entorno tan rígido es profundamente significativa. La corona, en su caso, no fue un objeto de deseo ni una meta frustrada. Fue, sobre todo, una posibilidad que nunca definió su proyecto personal.
comprendió que la vida dentro de la familia real exige una renuncia continua a la espontaneidad, y no todos están hechos para esa entrega total. Él pareció decidir muy pronto que no sacrificaría su individualidad en nombre de una expectativa ajena. La huella de su madre sigue siendo esencial para entenderlo. La princesa Margarita representó durante décadas una mezcla de glamour, melancolía y desafío. Su figura mostró que incluso en la cumbre del prestigio puede haber una sensación de encierro. David vivió a su lado ese contraste y lo transformó en criterio propio. No hizo de la rebeldía un espectáculo, hizo de la discreción una forma de identidad. Su adultez, por tanto, no fue una huida, sino una afirmación serena. Se movió en el mundo con la seguridad de quien ya no necesita demostrar su lugar a través de ceremonias. Lo suyo fue un pacto íntimo con la normalidad relativa, con el trabajo y con la posibilidad de ser reconocido por su propia labor. Esa forma de vivir, tan poco ruidosa, contrasta con la intensidad que muchos esperan en una historia real de palacio. Y sin embargo, ahí está su fuerza narrativa, porque en lugar de repetir el molde del heredero que se resiste o del noble que se somete, David encarnó una tercera vía. Una vía donde la lealtad familiar no excluye la autonomía y donde la pertenencia no implica obediencia total. Esa complejidad es lo que hace que su nombre continúe generando interés. En definitiva, su rechazo a la corona no fue un rechazo a su sangre ni a su historia. Fue el gesto de un hombre que comprendió que el prestigio, por sí solo, no basta para sostener una vida plena. Y al elegir otro camino, dejó una lección silenciosa pero contundente. A veces, la verdadera nobleza consiste en saber qué papel no se quiere interpretar. Para entender a David Armstrong Jones, también hay que mirar el tono de su vida, no solo los hechos. Su historia está hecha de sobriedad, de contención y de una notable capacidad para no dejarse arrastrar por la dramatización que suele rodear a la realeza. Esa cualidad lo volvió distinto. Mientras muchos imaginaban que un miembro cercano a la familia real debía moverse entre grandes gestos y declaraciones solemnes, él se fue inclinando hacia una forma de existir más silenciosa, casi artesanal. Eso no significa ausencia de identidad, al contrario. Significa una identidad tan bien asentada que no necesita proclamarse a cada paso. David pareció comprender que la notoriedad heredada puede ser útil, pero también puede vaciar a una persona de su centro. Por eso eligió una ruta donde el trabajo propio y la vida privada tuvieran más peso que el simbolismo oficial. Esa elección lo apartó del lugar que otros podían considerar natural para él. La historia familiar ofrece el contexto perfecto para leer esa decisión. Su madre había sido, para el público, una figura de fascinación constante. Su vida resumía muchas de las tensiones de la monarquía moderna, la distancia entre el deseo individual y la imagen pública. Su padre, en cambio, representaba una sensibilidad distinta, más creativa y menos solemne. David creció entre esas dos fuerzas y construyó su personalidad en medio de ellas, sin declararse cautivo de ninguna. Así fue desarrollando una relación con la corona que no dependía del deseo de ocuparla. Le bastó con estar cerca para comprender el precio que exigía, y una vez visto ese precio, optó por una vida que le permitiera conservar algo esencial, la capacidad de decidir por sí mismo. En un entorno donde todo parece predeterminado, esa capacidad ya es una forma de libertad. Lo más interesante es que nunca pareció necesitar justificar su elección. No dio la impresión de querer convencer a nadie de nada. Simplemente vivió conforme a sus propias prioridades. Eso hace que su historia sea menos espectacular, pero más auténtica. Y en una época en la que la realeza es observada con lupa, la autenticidad suele ser más rara que el privilegio. Por eso se lo recuerda como alguien que no se entregó a la lógica del trono. Su cercanía a la corona no lo convirtió en servidor de una ambición ajena. Lo convirtió en testigo de una institución compleja y al mismo tiempo en autor de su propio recorrido. Esa dualidad es la que vuelve su figura tan difícil de encasillar
y tan interesante de narrar. La vida de David Armstrong Jones demuestra que no todas las distancias se enuncian con fuerza. Algunas se construyen con calma, a través de decisiones consistentes y de una manera particular de entender el deber. En él, la corona no fue una tentación dominante, sino una presencia permanente que debía ser administrada con inteligencia emocional. Esa inteligencia, quizá, es lo que le permitió evitar quedar atrapado por el peso simbólico de su apellido. Creció en un ambiente donde la historia estaba siempre presente, pero no como una reliquia, sino como una presión cotidiana. La familia real británica vive bajo la mirada del país y del mundo, y eso crea una especie de escenario permanente. David, sin embargo, pareció buscar siempre un espacio fuera del foco, no porque rechazara a los suyos, sino porque entendió que la identidad no debe depender únicamente de lo que otros esperan. Su carrera y su perfil público revelaron esa búsqueda. Se inclinó por una vida útil, concreta y muy suya. En lugar de convertirse en una figura ornamental, prefirió tener una función práctica. Esa actitud rompe con el estereotipo del aristócrata que vive solo del legado. En él había trabajo real, criterio real y una voluntad auténtica de independencia. La historia de su madre vuelve a aparecer como una clave central. La princesa Margarita fue, durante mucho tiempo, un recordatorio de que el brillo más intenso puede esconder una profunda insatisfacción. David lo vio de cerca, y esa cercanía no lo volvió arrogante ni distante, sino prudente. Aprendió que la imagen pública no basta para darle a alguien una vida completa, y quizá por eso se mantuvo al margen de las ambiciones ceremoniales. En un sentido amplio, su rechazo a la corona fue también una defensa de la vida interior. No quiso convertir su nombre en una función. No quiso transformar su existencia en una continuación automática del mito familiar. Eligió algo más difícil de medir y más difícil de fotografiar: vivir con autenticidad dentro de los límites que él mismo se impuso. Eso lo convierte en una figura particularmente moderna dentro de una institución antigua. Su historia no se apoya en la espectacularidad, sino en la coherencia. Y esa coherencia es la que sigue dando sentido al interés por su trayectoria. La gente se pregunta por qué rechazó la corona, pero quizá la respuesta más exacta sea esta: porque entendió que la verdadera dignidad también puede estar en saber apartarse. David Armstrong Jones no parece un hombre de titulares ruidosos, y justamente por eso su historia resuena con tanta fuerza. En una época en que todo se convierte en espectáculo, su vida ofrece un contraste. Nunca necesitó gestos extremos para afirmar quién era. Su manera de estar en el mundo consistió en elegir con cuidado, en evitar los excesos y en sostener una independencia que no dependiera de la aprobación pública. Ese estilo de vida no nació por casualidad. Era resultado de años observando cómo funciona la presión de la realeza desde dentro. Su madre, la princesa Margarita, había vivido bajo una tensión constante que a menudo convertía su intimidad en materia de debate público. Su padre, con su perfil artístico, le mostró otro tipo de libertad. Entre ambos extremos, David aprendió que la vida puede construirse sin someterse por completo al molde heredado. La corona, entonces, apareció en su historia más como un horizonte ajeno que como una vocación. En vez de perseguirla, optó por una existencia donde pudiera ejercer su criterio. Esa preferencia lo colocó en un lugar particular dentro de la familia real, ni fuera ni dentro del todo, sino en una zona intermedia que pocos saben habitar con naturalidad. A lo largo del tiempo, esa posición le permitió mantener una relación relativamente equilibrada con su origen. No hubo divorcio emocional con la historia familiar, pero sí una distancia suficiente para no quedar consumido por ella. Esa distancia es, en realidad, lo que hace que su caso resulte tan interesante, porque rompe con la expectativa de que toda persona cercana al trono desee o deba servirle de forma absoluta. Su trayectoria profesional reforzó esa idea. Trabajó para dejar una marca propia, lejos de la imagen del aristócrata que solo ocupa un lugar simbólico. Quiso ser algo que tuviera sustancia,
algo que pudiera sostenerlo como individuo. En la práctica, eso significó ni dar la comodidad de vivir solo de la herencia y aceptar el reto de construirse por mérito. Así, su aparente rechazo a la corona termina pareciendo menos una negación que una elección inteligente. Eligió vivir con menos solemnidad y más verdad. Eligió la posibilidad de una vida donde el apellido no dictara cada paso. Y esa decisión, vista con perspectiva histórica, habla no solo de él, sino de una transformación más amplia dentro de la aristocracia británica. La figura de David Armstrong Jones invita a pensar en la distancia como una forma de sabiduría. No todos los alejamientos son fríos, algunos son profundamente humanos. En su caso, apartarse de la lógica del centro real significó proteger algo esencial, la posibilidad de ser dueño de su propia biografía. Esa idea puede parecer simple, pero dentro de una familia como la suya, adquiere una dimensión extraordinaria. La monarquía, por su propia naturaleza, tiende a convertir a las personas en funciones. David pareció resistirse a esa transformación, no con desafío abierto, sino con una estrategia más sutil. En lugar de pelear con el sistema, eligió no dejar que el sistema definiera su valor. Esa clase de decisión no suele generar escenas memorables, pero sí crea una vida más estable y más honesta. Su madre, tan famosa y tan observada, representó una generación marcada por la tensión entre el deber y la felicidad personal. David absorbió esa lección y la tradujo en un estilo de vida menos expuesto. No quería vivir como un emblema, sino como una persona con intereses, trabajo y tiempo propios. Esa diferencia basta para comprender por qué nunca abrazó el centro simbólico de la corona. Hay algo muy elocuente en su perfil. No lucha por demostrar rebeldía y tampoco se refugia en la obediencia ciega. Se mueve con equilibrio. Esa capacidad de no adoptar extremos lo vuelve particularmente interesante, porque su historia no necesita adornos para sostenerse. Basta con observar cómo eligió vivir para entender su postura. A medida que fue ocupando su lugar en el mundo adulto, fue quedando claro que la corona no era una meta. Su verdadera meta era construir una vida posible, una donde pudiera trabajar, amar, decidir y crecer sin sentir que cada paso pertenecía a una estrategia de Estado. Esa libertad relativa, tan difícil de conseguir para un miembro cercano de la realeza, fue su mayor conquista. Por eso su nombre continúa despertando preguntas. La pregunta, ¿por qué rechazó la corona?, en realidad contiene otra más profunda. ¿Cómo alguien criado tan cerca de ella pudo elegir una vida distinta sin romperse por dentro? La respuesta parece estar en su carácter. David entendió que la cercanía al poder no obliga a convertirse en su servidor, y al entenderlo encontró su propio lugar. A estas alturas de su historia, ya puede verse con claridad que David Armstrong Jones no fue un hombre guiado por la ambición de escalar posiciones en la estructura real. Su fuerza estuvo en otra parte, en la capacidad de distinguir entre privilegio y destino. Nacer cerca del trono no significó aceptar que el trono debía gobernar todas las dimensiones de su vida. Esa distinción, sencilla en apariencia, cambia por completo el sentido de su trayectoria. Desde el principio, su personalidad pareció rechazar el exceso de solemnidad. No era un hombre hecho para ser emblema permanente. Tenía un temperamento más contenido, más atento al detalle y más inclinado a la realidad concreta que al símbolo grandilocuente. En eso se diferenciaba de la imagen clásica del aristócrata que vive en función de su apellido. La familia real británica, con sus rituales y sus protocolos, exige una entrega muy particular. No todos la desean, y no todos podrían sostenerla sin perder parte de sí mismos. David, con una intuición clara, pareció elegir no entrar en esa dinámica con demasiada profundidad. Prefirió preservar su capacidad de decidir antes que someter su identidad a una función establecida. Su vida, vista en conjunto, confirma esa elección. No se convirtió en portavoz de la institución ni en aspirante a representar la continuidad del sistema. Mantuvo una relación respetuosa con su origen,
pero no subordinada a él. Eso le dio una presencia singular, menos visible que la de otros miembros de la familia, pero más libre. El peso de la historia de su madre también ayuda a entenderlo. La princesa Margarita fue una figura admirada y a la vez profundamente limitada por el contexto en que le tocó vivir. David creció viendo la complejidad de esa condición. Quizá por eso aprendió que la libertad interior vale más que el prestigio exterior. Y una vez comprendido eso, la corona dejó de ser un ideal para convertirse en un símbolo distante. Su historia, por tanto, no es la de un hombre que perdió una oportunidad, sino la de uno que supo reconocer el costo de una vida que no quería. Esa claridad lo vuelve más admirable que cualquier gesto espectacular, porque en un mundo que celebra la ambición, él eligió la coherencia. La trayectoria de David Armstrong Jones recuerda que no toda grandeza necesita un trono. Hay personas que dejan huella precisamente por la manera en que eligen no someterse a la narrativa esperada. Él pertenece a ese grupo. Su vida ha sido una forma de demostrar que se puede pertenecer a una estirpe ilustre sin convertirla en una jaula. Esa idea, tan sencilla como poderosa, se fue afirmando con el tiempo. A medida que la sociedad británica cambiaba, la relación entre la monarquía y sus miembros también se volvía más compleja. David encajó en esa evolución como una figura de transición. No representó la ruptura total, pero sí una sensibilidad distinta, más individual y menos ceremonial. En él pesa mucho la educación del entorno. Haber crecido entre tradiciones no lo llevó a la obediencia automática. Más bien le enseñó a mirar con atención qué partes de esa tradición merecían ser preservadas y cuáles no encajaban con su modo de vivir. Esa capacidad de juicio es una de las cualidades más valiosas de toda su historia. También resulta importante destacar que su decisión nunca pareció nacida del rechazo amargo. No hay en su figura una lucha contra la familia, sino una forma de lealtad distinta, más íntima y menos pública. Siguió siendo parte de la historia real británica, pero sin entregar su vida al relato institucional. Esa diferencia define su singularidad. El encanto de su historia está en ese equilibrio entre cercanía y autonomía. No se fue del todo, pero tampoco se dejó absorber. No negó su origen, pero tampoco permitió que lo encerrara. Esa tensión, mantenida con tanta discreción, explica por qué su nombre sigue atrayendo la atención de quienes buscan comprender las vidas ocultas detrás de los títulos. Así se entiende mejor el supuesto rechazo a la corona. En realidad, David rechazó una forma de existencia. Rechazó la idea de que su valor tuviera que medirse por su grado de proximidad al poder. Y al hacerlo, eligió una versión de sí mismo más libre, más humana y más difícil de clasificar. Al final, la historia de David Armstrong Jones no trata solo de la monarquía. Trata de una pregunta mucho más universal. ¿Cómo se vive cuando el mundo ya ha decidido lo que uno debería ser? Su respuesta fue clara, aunque nunca levantara la voz. Eligió un camino que le permitiera conservar su centro. Eligió una vida que no dependiera del brillo de la corona. Y en esa elección se esconde su mayor fuerza. Lo que para algunos podría parecer distancia, en él fue lucidez. Vio el costo de quedar atrapado en la maquinaria simbólica de la realeza y entendió que ese papel no estaba hecho para su naturaleza. No necesitó una crisis pública para descubrirlo. Bastó con observar, crecer y decidir. Ese tipo de claridad rara vez hace ruido, pero cambia destinos. Su madre le había mostrado el lado brillante y doloroso de pertenecer a la familia real. Su padre, el valor de una identidad creativa y menos rígida. Entre esas dos influencias, David construyó su propio mapa. Y ese mapa no conducía a una coronación, sino a una vida más auténtica y menos dependiente del protocolo. Por eso su caso resulta tan atractivo para una narración histórica. No ofrece una épica de confrontación, sino algo más sutil y quizás más valioso, la victoria de la autonomía sobre la inercia. Su historia revela que también se puede honrar una herencia sin vivir esclavo de ella.
David Armstrong Jones no necesitó una corona para definirse. Le bastó con una decisión íntima, sostenida durante toda su vida, la de no permitir que el linaje dictara por completo su destino. Y en esa renuncia tranquila, en esa negativa sin estridencias, se encuentra el verdadero misterio de su historia. La vida de David Armstrong Jones avanza hacia una conclusión serena, donde todo lo que había sido distancia y autonomía se vuelve más claro. Ya no es necesario buscar un gesto dramático para entender su postura, porque su trayectoria entera es la respuesta. No rechazó la corona por orgullo ni por amargura, sino porque comprendió que ese camino no correspondía a su manera de ser. Entendió que la herencia, por enorme que sea, no obliga a entregar la libertad. A lo largo de los años, su nombre se convirtió en un símbolo discreto de una forma moderna de pertenencia. Pertenecer a una familia real sin convertirse en servidor de su símbolo. Mantener el respeto por la tradición sin renunciar al derecho de elegir. Esa posición tan poco visible es en realidad una de las más difíciles de sostener. Requiere constancia, y David la mostró con una naturalidad que pocos notan, pero que todos perciben. Su historia también habla de una transformación silenciosa en la aristocracia británica. Mientras la institución insiste en la continuidad, algunos de sus miembros han empezado a valorar más la vida propia que el deber ceremonial. David encarna esa evolución sin necesidad de proclamas. Su ejemplo dice que la verdadera nobleza también puede expresarse como capacidad de elegir con coherencia. Hay algo profundamente humano en su manera de vivir. No buscó el aplauso, ni la fama excesiva, ni la representación pública constante. Buscó una existencia que le permitiera mantenerse entero. Y en un mundo donde la imagen suele imponerse sobre la persona, esa búsqueda es ya un acto de valor. La corona, para él, nunca fue un destino. Su destino fue construirse como individuo. Esa elección, sencilla pero firme, es lo que hace que su nombre continúe despertando curiosidad. Porque en su historia no hay un rechazo escandaloso, sino una afirmación tranquila de libertad. Y esa afirmación, aunque silenciosa, es mucho más poderosa que cualquier gesto de ruptura. Cuando se observa la trayectoria de David Armstrong Jones desde una perspectiva más amplia, se ve que su historia no es solo la de un hombre que se alejó del centro real. Es la de alguien que supo habitar la contradicción sin perderse. Perteneció a una familia donde todo estaba escrito, pero logró escribir algo propio. Perteneció a un mundo de símbolos, pero eligió la vida real. Esa capacidad de vivir en dos planos, sin quedar atrapado en ninguno, es lo que lo vuelve tan interesante. Su madre había sido un recordatorio constante de que la cercanía al poder no garantiza la felicidad. Él, en cambio, encontró una forma de estar cerca sin someterse del todo. Esa distancia equilibrada le permitió sostener una vida con sentido propio. No fue un rechazo violento, sino una claridad serena. Una claridad que nació de observar, de aprender y de decidir con honestidad. La corona dejó de ser una posibilidad para él, no porque no la veía, sino porque entendió que no era su camino. Y esa comprensión es lo que hace que su historia sea tan significativa. Porque en una familia donde la historia pesa tanto, él añadió una variable nueva, la libertad personal como valor supremo. En el tiempo, su legado se fue consolidando no como un ícono, sino como una figura de coherencia. Su nombre no se recuerda por un escándalo, ni por una gran ruptura, sino por la tranquila firmeza de su elección. Y esa firmeza, sin ruido, es lo que más resuena en la memoria de quienes siguen su historia. La gente aún pregunta por qué rechazó la corona, pero la respuesta más completa es que nunca la necesitó para sentirse pleno. Su plenitud estuvo en otra parte, en la vida que construyó, en el trabajo que hizo, en las decisiones que tomó con autonomía. Y esa plenitud, silenciosa y real, es lo que hace que su nombre continúe atrayendo interés. La historia de David Armstrong Jones
termina donde comenzó, en una elección íntima que modificó todo su destino. No hubo desencuentro público, ni declaración solemne, ni ruptura escandalosa con la familia. Hubo, en cambio, una decisión constante de vivir con libertad dentro de la herencia. Esa decisión, sostenida durante décadas, es la que hace que su nombre continúe siendo recordado con curiosidad y respeto. Su vida muestra que la cercanía al trono no obliga a convertirse en su símbolo, que uno puede pertenecer a una familia real sin entregar su identidad al ritual, que la nobleza también puede ser una forma de coherencia personal, no solo de linaje. Y esa idea, aunque sencilla, tiene un valor profundo en una época en la que la realeza es observada con lupa. David no necesitó coronas para definir su existencia. Su definición estuvo en la manera en que eligió vivir, trabajar y relacionarse con su propio origen. Esa elección, hecha sin dramatismo, habla más de su carácter que cualquier gesto espectacular, porque en el fondo su historia no es la de un rechazo, sino la de una afirmación. Afirmó su derecho a ser dueño de su biografía. Afirmó que el privilegio no debe convertir en obligación. Afirmó, en silencio, que la libertad interior vale más que el prestigio exterior. Y esa afirmación, corroborada por toda su trayectoria, es lo que hace que su nombre continúe generando interés. La corona, para él, nunca fue un ideal. Su ideal fue una vida auténtica, y en esa diferencia reside la clave de toda su historia. No fue un heredero que perdió una oportunidad, sino un hombre que encontró su propio camino. Y ese camino, discreto y propio, es lo que vuelve su historia tan humana y tan memorable.